7 de la noche con 55 minutos, tiempo del centro de México, de este domingo 17 de septiembre de 2023, domingo de Lobo. Como todos los fines de semana, me da mucho gusto que me acompañen y que estén aquí conmigo. Y bueno, pues espero que hayan disfrutado su Día de la Independencia, su 15 de septiembre, las festividades, la comida, la cantada, un poquito de tequila o lo que les guste tomar, que hayan disfrutado el Día de la Independencia y descansado el día de ayer. Afortunadamente nos tocó de viernes para sábado. Y bueno, pues recordaba este 213 aniversario de la independencia de México, que es uno de los días más importantes en la historia y por supuesto de las conmemoraciones de nuestra patria, de nuestro país, el México independiente en el que nos encontramos nosotros todos los días, en el que vivimos y en el que nos desarrollamos. Y bueno, esta semana que viene es muy importante porque eh, el 19 de septiembre, que es el próximo martes, vamos a recordar, no festejar ni conmemorar, sino a recordar el, el, el sismo del 19, precisamente del 19 de septiembre de 1985, que fue muy importante y que marcó la vida de la Ciudad de México, esta ciudad en donde vivimos. Y bueno, después, en 2017 hubo otro sismo, también el 19 de septiembre, curiosamente. Y bueno, el año pasado también hubo un sismo leve en 19 de septiembre. Entonces, de por sí, septiembre es un mes que se caracteriza porque ha habido varios sismos en el transcurso de los años. Digo, los sismos pueden ocasionarse en cualquier momento, sin necesidad de que sea septiembre. Y esto es porque a la gente se nos olvida y lo recordamos única y exclusivamente en septiembre o cuando se hacen los simulacros, pero el, el- el- se nos olvida que en nuestro país, la República Mexicana, está situada en el cruce de los dos cinturones de fuego que hay en el mundo. Uno alrededor del Océano Pacífico y que en el caso del continente americano va desde Alaska hasta la Patagonia y da la vuelta, pasa por Indonesia, Japón el oriente de Rusia. Y bueno, ahí se cierra el círculo. Y el otro, que es el cinturón mediterráneo, que le da la vuelta a la Tierra, un poquito más arriba del Ecuador, justamente donde está el mar Mediterráneo, que es donde se encuentra España, Italia, Grecia, Turquía, algunos países como Irán, la India, Nepal, el sur de China. Y bueno, ahí se cruza también en donde se encuentra Indonesia, Filipinas, y bueno, regresa a nuestro país. A nuestro país, en México, justamente se cruza los dos cinturones de fuego y el eje volcánico se encuentra en el cruce de esos cinturones. Y el eje volcánico es muy característico en México porque está horizontal del Pacífico al Golfo de México o al revés, como lo quieran ver, pero la lectura que se hace cartográficamente siempre es de izquierda a derecha, como nuestra escritura. Entonces, de izquierda a derecha, es decir, del Pacífico al Golfo, tenemos en ese eje volcánico horizontal transversal a la República Mexicana, primero el volcán de Colima, el Nevado de Toluca, el Popocatépetl, el Pico de Orizaba. Bueno, está la Malinche y el Pico de Orizaba, son 5 volcanes básicamente que se encuentran en ese eje volcánico y que hacen que la zona central de nuestro país sea más vulnerable que cualquier otra parte de donde se encuentran los cinturones de fuego. Y bueno, aparte de la cuestión de las placas tectónicas y de las fallas, como la falla de San Andrés, que afecta a Los Ángeles y San Francisco y que puede afectar al norte de la península de Baja California, y por supuesto la placa de Cocos, que se encuentra en la zona de Michoacán y Guerrero, que pues es donde se generan, Oaxaca también, y es donde se generan la mayor cantidad de sismos que ocurren en nuestro país. Y bueno, esto es simple y sencillamente un paréntesis para que recordemos que nos encontramos en una zona de alta sismicidad
sobre todo la Ciudad de México, que es un suelo muy fangoso, porque pues hay que recordar que era un lago, y bueno, las canciones y los dichos suceden por algo, y hay que recordar que dice la canción Guadalajara en un llano, México en una laguna, porque todos sabemos que la Ciudad de México está asentada en donde alguna vez estuvo fusionado el lago de Xochimilco, el lago de Texcoco y el lago de Zumpango. Y bueno, pues eso hace que el suelo sea fangoso, acuoso, arcilloso, y que a pesar de que se hacen construcciones muy altas y la tecnología ha avanzado mucho, algunos edificios se han colapsado. Y esto, bueno, también tiene mucho que ver con los reglamentos de construcción que han ido modificándose a raíz del tiempo, a partir de el sismo de 1985, y que han buscado la manera de que en algunas zonas los edificios no sean tan altos, y los que lo son, como los que están en Reforma, que esa es parte bastante arcillosa en el centro de la ciudad, tengan cimientos muy profundos, o que su tecnología sea de construcción y de diseño sea para que puedan resistir a los terremotos y también al viento, porque hay que recordar que en México, en la Ciudad de México, no hay huracanes como lo puede haber en la península de Yucatán o en el Pacífico o en el Golfo, pero de repente hay vientos muy fuertes, y esos pues pueden afectar a las edificaciones muy altas, sobre todo a los pisos que se encuentran más arriba en los edificios, y cada vez se hacen más altos. Y bueno, a pesar de que estamos rodeados de muchas montañas, el Valle de México se encuentra nada más un poquito descubierto en la zona de San Juan de Aragón, y por eso también la contaminación luego se estanca en invierno, pero porque no hay muchos vientos, y entonces se dan las inversiones térmicas. Pero bueno, lo que me trae aquí el día de hoy es que, como les comentaba, el próximo martes se va a efectuar el simulacro nacional. Los simulacros empezaron a realizarse a partir, como les comentaba, de que se creó el Sistema Nacional de Protección Civil por el terremoto de 1985, que además fue un jueves. Nunca antes había habido un sistema de protección civil en nuestro país, porque cuando sucedió el terremoto de 1985 yo tenía 20 años, y haciendo eco de las palabras de Jacobo Zabludovsky cuando narró los acontecimientos a través de la radio, él decía, bueno, dijo en su narración, y yo simple y sencillamente recupero estas palabras: estaba ante el desastre más grande ocurrido en la Ciudad de México desde que él tenía memoria, y entiéndase de que Jacobo Zabludovsky pues era mucho mayor que yo. Entonces, yo, por ejemplo, tenía 20 años, y pues me tocó muchos sismos en el transcurso de la vida, desde que era niño hasta los 20 años, y vivía muy cerca de la zona de Tlatelolco, que era una zona donde estaban los edificios más altos. En ese entonces, en 1985, los tres edificios o cuatro más altos que había en la Ciudad de México eran la Torre Latinoamericana, que ya había resistido el terremoto de 1957, la Torre de Pemex, que era nueva porque se había construido en 1982, el World Trade Center, que se construyó en los 60s, y bueno, no se llamaba World Trade Center, era el proyecto del Hotel de México, que nunca se concluyó, pero que de todos modos funcionaba, estaba el restaurante giratorio que todavía existe, y la Torre de Mexicana, que se encuentra en la Colonia del Valle. Eran los edificios más altos en ese momento en la Ciudad de México. Y bueno, pues resistieron al sismo de 1985, pero en la zona de Tlatelolco había edificios, unas torres de 20 pisos aproximadamente, y un piso adicional que era un penthouse, y eran, si mal no recuerdo, como 12 torres y varios edificios de 13 pisos, que eran alargados,
Uno de ellos está frente a la Plaza de las Tres Culturas, por cierto. Entonces, de esos edificios creo que eran como 20, y digo eran porque demolieron uno, unos que otros, y otros que eran más angostos, no eran tan largos, pero también tenían 13 pisos, algunos los demolieron y otros les redujeron los pisos después de 1985. Entonces, era donde se encontraban los edificios más altos. Hay otros por allá por la zona de Plateros, pero esos no tuvieron afectaciones porque la zona de Plateros no es fangosa, es un poquito más, el suelo es más rocoso, y pues por eso no tuvieron tanto problema. Y otros por allá por San Jerónimo y demás. Pero bueno, aquí la cuestión es que eh, esos edificios, algunos de ellos tenían en los cubos de las escaleras, que se podía ver hacia la calle, bueno, hacia los otros edificios, hacia los parques que había, tenían unos circulitos ahí como, o rombos, o no sé cómo se llamen. Nunca he sabido cómo se llaman esas cosas, pero que le llamaban como de mampostería, para que las escaleras no estuvieran tan oscuras. Tenían luz, pero de todos modos entraba el aire, entraba la luz del día y se podía ver hacia el exterior en los cubos de las escaleras. No todos los edificios eran así. Entonces, cada vez que temblaba, eh, pues esa mampostería se caía. Son unos como hexágonos, así tipo panal, que van pegaditos y entonces pues se caían. Era lo único que sucedía. Antes del sismo de 1985 había habido un terremoto muy fuerte en Guatemala, en Nicaragua y en República de Salvador, de menor grado, es decir, eran sismos o terremotos de 5, de 6 grados, y acababan con las ciudades. Yo recuerdo que hubo uno en Guatemala, pues, el país que está más cercano a México, del lado sur, y hubo un terrible desastre en ese sismo en Guatemala, y lo mismo pasó en Nicaragua. Uno de esos sismos, no recuerdo cuál de los dos. Lo que sí recuerdo es que fue en Navidad, fue del 24 para el 25. Y recuerdo esto porque fuimos a la basílica y entonces el padre pidió que orásemos por los damnificados del sismo en aquel país. Como les digo, no, yo era muy niño y no recuerdo bien si fue Guatemala o Nicaragua o El Salvador, uno de esos tres, pero los tres tuvieron sismos que no fueron de la intensidad que había, que fue el del 19 de septiembre del 85 en México, y las ciudades pues quedaron devastadas. Eh, entonces, en, en México, pues si temblaba, no pasaba nada. Esos temblores que acababan con las ciudades en Centroamérica, en México no pasaba nada, no se caía ningún edificio, no se cuarteaba siquiera, ni siquiera las bardas se caían. Entonces, eso pues como que nos daba seguridad y confianza de que nuestras edificaciones estaban bien hechas. Algunas eran muy antiguas, toda la zona del centro, y algunas colonias como la colonia Roma, la colonia Doctores y Santa María la Ribera y San Rafael, tienen edificaciones o tienen casas que fueron construidas a mitad del siglo pasado. Entonces, pues evidentemente resistieron hasta 1985. Y entonces esas edificaciones que habían resistido en Tlatelolco, en el centro médico era emblemático porque sus hospitales, eran varios hospitales, eran como 12 hospitales, y cada uno de ellos, y lo sé porque era del Seguro Social y mi mamá alguna vez estuvo internada en uno de ellos, eh, esos hospitales eran edificios que tenían también varios pisos, eran como de 15 pisos algunos. Y por ejemplo, me acuerdo mucho que el hospital de neumología o de cardiología, es que eran los dos especialidades que se atendían en ese hospital, tenía dos sótanos y traumatología también. Entonces, esos edificios, esos hospitales,
tenían muchos pisos y se colapsaron en el sismo. El multifamiliar Juárez, que estaba enfrente del centro médico también. Fíjense que aquí pasa una situación muy particular, porque en otros países, como en Europa, en los países de Europa, algunas avenidas pasan por abajo de los edificios. Y este multifamiliar Juárez, que se derrumbó, una avenida que ahora está a nivel de la calle, pasaba precisamente, había un paso a desnivel por abajo del edificio que se cayó y también era un edificio un poquito alto, no tan alto como los de Tlatelolco ni como el centro médico, pero se colapsó. Y así por el estilo, muchos edificios del centro y de las zonas centrales, como les digo, la colonia Guerrero, las vecindades de Tepito, de la Lagunilla, de las edificaciones en la colonia Roma, en la colonia Juárez, el Hotel Continental, que estaba en Reforma, que también era un edificio como de 20 pisos y que era muy emblemático para la zona de Reforma, que siempre ha sido la zona de los hoteles. El edificio del Cine Roble, que es donde ahora se encuentra el Senado de la República. Y bueno, eh, nos hizo ver que éramos tan vulnerables o más, porque nuestra ciudad es muy grande y porque nuestra ciudad, como les digo, está situada en lo que era un lago. eh, Éramos tan vulnerables o más que esas ciudades que con un sismos menores se quedaban devastadas. Y nos enfrentamos a que teníamos que prepararnos porque no sabíamos en qué momento, o no sabemos en qué momento podía venir un sismo de esa magnitud, porque además el sismo de 1985 fue de 8 grados, duró 90 segundos, que por lo regular siempre duran 30 o un minuto, fue muy largo para la historia de los sismos, y además fue oscilatorio y trepidatorio. Entonces, imagínense nada más, se conjuntaron todos los elementos para que los edificios cayeran, se colapsaran, y eso también tuvo que cambiar nuestra mentalidad. Y estar preparados para un evento de esa magnitud o más leve. De ahí que se creara el sistema de protección civil Sistema Nacional de Protección Civil, perteneciente a la Secretaría de Gobernación, y que cada estado de la República está vulnerable a los sismos, como Guerrero, como Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Puebla, y por supuesto la ciudad de Jalisco, por supuesto la Ciudad de México, tuviesen su propio sistema de protección civil. Y en el caso de la Ciudad de México, pues hay un sistema de protección civil a nivel delegacional o de alcaldía, como se denominan ahora, que se encarga precisamente de hacer estos simulacros y que se encarga de verificar que todo esté bien después de que sucede un evento. Y bueno, de preparar a la gente, no psicológicamente, sino prepararla para que esté alerta en el momento. Se creó la alerta sísmica que todos conocemos, esa de one, 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 one. Esa se sonaba al principio, en los años 90, cuando se diseñó únicamente a través de las estaciones de radio. Ahora ya existen unos aparatitos que se pueden conseguir y que se instalan en los diferentes edificios, sobre todo aquellos que son altos, y también las alarmas en el celular. Y por supuesto, la Ciudad de México ha invertido mucho recurso para poner las alarmas en diferentes lugares de la ciudad y que puedan sonar, aunque a veces tiene fallas. Digo, nada es perfecto en este mundo, la tecnología tiene sus defectos, tiene sus imperfecciones, y a veces suenan falsamente y a veces no suenan, pero bueno, de cualquier manera, somos el único país en el mundo donde existen los sismos, donde hay sismos, que tiene este sistema de alerta sísmica, y eso nos permite a nosotros tener 50 segundos para prepararnos y salir de donde estamos, y que no
pues no se vaya a colapsar la casa o el edificio donde estamos. Sin embargo, bueno, hay que recordar que estamos en una ciudad cosmopolita y que tiene muchos edificios altos y evidentemente, si estoy, como en mi caso, que desde el año pasado estamos en un piso 16 más 7 de estacionamiento, pues 23 niveles no los voy a poder bajar en 50 segundos. Entonces, hay otros protocolos que se tienen que llevar a cabo para poder permanecer mientras sucede el sismo y ya después desalojar. Y pues, por supuesto, los sistemas de protección civil, tanto el nacional como los locales, realizan estos simulacros. Estos simulacros que para mucha gente son una pérdida de tiempo, que mucha gente no los toma en serio, que, no sé, que pueden pensar 20,000 cosas, pero que al final nos sirven para poder identificar las rutas de evacuación, nos sirven para identificar las zonas de seguridad, nos sirven para saber qué hacer. Desde que yo daba clases y que estaba en una escuela que nada más era una planta baja y un primer piso, el sistema de protección civil nos enseñó tres cosas que tenemos que hacer cuando nosotros estamos ante un sismo, y es no grito, no corro, no empujo. Y es que la mayor parte de gente tiende a inmediatamente salir y empujar todo lo que se encuentra a su paso. Y eso incluye a la gente, y eso puede ocasionar accidentes. Y si no hay un accidente o no pasó nada, una lesión por causa del siniestro, si hay una lesión por empujar, por la caída de alguna persona en la escalera, o o porque alguien se resbaló, o porque alguien se golpeó al ser empujado, no sé. Es importante también identificar que en donde hay, por ejemplo, en las escuelas que luego tienden mucho a juntar las bancas o en las oficinas, que no haya nada que nos obstruya el camino cuando tengamos que levantarnos y obviamente no correr, no empujar, no gritar, hay que tratar de guardar la calma. Yo soy uno de los que se estresa mucho cuando tiembla. A mí me marcó mucho, como creo que a todos los que vivimos ese día, el sismo de 1985. Y entonces me cuesta mucho trabajo contener la calma, pero me queda claro que lo tengo que hacer porque si no, imagínense nada más. ¿Y qué pasa? Que, esas cosas, estas instrucciones que nos dan, estos simulacros que hacemos, sirven, aunque mucha gente piense que es pérdida de tiempo y no quiera participar y no lo tome en serio, sirven, son útiles. Y bueno, yo quiero invitarlos para que este 19 de septiembre que vamos a llevar a cabo nuestro simulacro nacional, pues lo tomen en serio, lo realicen con la mayor seriedad posible, lo tomen en cuenta, porque hay que recordar otra vez que en 2017 pues, sucedió algo muy curioso, ¿no? Habíamos hecho el simulacro a las 12 del día y desgraciadamente tembló una hora después y fue no tan fuerte como el de 1985, pero sí muy cercano porque fue en el límite de Morelos con Puebla o por esa zona de ahí. Y entonces eso hizo que la alerta sísmica no sonara, porque la alerta sísmica, o sonara después de tiempo, porque la alerta sísmica suena cuando viene un sismo que se genera en las costas de Guerrero, de Michoacán y de Oaxaca, pero no fue este el caso. Entonces, lo que sucedió fue que nos agarró un poquito desprevenidos porque la alerta sísmica sonó unos cuantos segundos después de que empezara a temblar. Fue muy fuerte también. Hubo muchos derrumbes, hubo gente que alcanzó a salir de sus lugares de trabajo y de sus casas y curiosamente se colapsaron edificios y casas en zonas donde en 1985 no pasó nada, como fue la colonia del Valle, la colonia Narvarte, y otras zonas de la Ciudad de México donde en el 85 pues todo estuvo intacto, pero ahora en este 2017, Tlatelolco, por ejemplo, que algunos edificios fueron reforzados después del 85, pues no le pasó nada. Y, eh, y bueno, el año pasado, lo mismo, hicimos el simulacro, creo que
11 o 12, no recuerdo bien. Y regresando del simulacro, fue un sismo menor que el de 2017. Casualidades, por ahí han dicho que deberían de ver qué pasa, porque curiosamente en septiembre siempre tiembla. Tembló el 7 de septiembre en 2017 y volvió a temblar el año pasado. Y ahora este año creo que hubo unos sismos por allá por Jalisco y Michoacán hace algunos días que no les dieron demasiada difusión y que no fueron tan fuertes. Pero hay que estar preparados porque un sismo nos puede tocar en la noche, en la mañana, en la tarde, en lunes, en domingo, en donde nos encontremos y tenemos que estar alertas y respetar esas normas ese protocolo que nos han enseñado que aunque nos parezca pérdida de tiempo, es muy útil, salva muchas vidas en algún momento. Y bueno, recordar, no corro, no empujo, no grito, guardar la calma, esperar a que las autoridades de protección civil en donde nos encontremos, si nos encontramos en casa, pues salir a agarrar nuestros objetos personales, siempre tener a la mano una identificación, el celular, aunque luego se colapsan las comunicaciones, pero por lo menos ya sabemos que podemos en unos minutos o en unos segundos establecer una comunicación con nuestros seres queridos y bueno, los celulares cuentan con radio, estar al pendiente de las indicaciones que se den por radio, por el radio, y no, no esperar a que, ay, es que voy a apagar la máquina, es que voy a agarrar el testamento de mi abuelita, porque no. A nosotros nos enseñaron cuando yo estaba en la Procuraduría que en el momento en el que pasa un evento hay que tomar nuestros objetos personales y dejar todo como está, y si hay que desalojar, pues desalojemos y ya después veremos qué pasa, porque a veces, si no desalojamos o regresamos a nuestras áreas de trabajo mientras no sean revisados, puede haber un colapso y entonces sale peor el remedio que la enfermedad. Entonces, los invito a que tomen en consideración esto del simulacro, tómenlo con seriedad, piensen como si fuese en una situación real. Y bueno, pues el simulacro se va a llevar a cabo el próximo martes, 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Ahora sí es 11 de la mañana. Va a sonar la alerta sísmica como si fuera un temblor real. No se estresen. Yo sé que el simple y sencillo hecho de escuchar el guan, guan, guan nos estresa, nos pone así nerviosos, pero hay que pensar en positivo y seguir las indicaciones de las personas de protección civil si se encuentran en el metro, en la oficina, en la escuela, en un hospital, en un centro comercial, seguir las indicaciones. Si se encuentran en su casa, salir y cuidarse de que no haya cableado eléctrico, de que no haya algo que pueda caerles encima, como un árbol o un poste. Y en algunas zonas es un poco complicado, pero pueden irse al camellón si hay, o buscar una zona de seguridad que es importante que la identifiquen con anticipación. Todavía nos quedan 2 días en el simulacro, pero esto puede pasar en cualquier momento, no lo sabemos. La Tierra no nos avisa, a diferencia de los ciclones y de otros eventos naturales, los sismos no se pueden predecir, no se puede saber cuándo van a llegar, por lo tanto tenemos que estar prevenidos. Y bueno, em, nada más quiero comentarles que la próxima semana voy a tratar un tema un poquito importante, que lo iba a tratar hoy, pero como se atravesó lo del simulacro, pues decidí mejor lo del simulacro porque es algo muy importante que nos puede ayudar a salvar la vida. El simulacro se va a llevar a cabo a nivel nacional, República Mexicana, sobre todo en aquellos estados donde somos vulnerables a los sismos. Y bueno, ya para terminar, quiero saludar a todos aquellos que me ven en cualquier parte de la República Mexicana, de Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y por supuesto del otro lado del Atlántico. Me da mucho gusto que estén conmigo en esta noche, en Noche de Lobo. Me gustaría que
me quiero invitarlos a que me sigan acompañando. Me da mucho gusto que me acompañen y que me hagan sus comentarios si en algún momento y que compartan si les gusta. Esta información de los simulacros es muy importante. Compártanla, por favor, o díganle a sus conocidos que tomen en serio los simulacros. Es muy importante. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana con otro tema que también espero que les guste, que les sea de utilidad y que sea importante. Y nos vemos luego.